a dormir, tus expertos lo saben mejor. El amor es la máxima expresión de un ser vivo en el universo conocido. A menudo se representa como el aspecto positivo del yin/yang, la naturaleza humana, naturaleza animal, etc. No debemos tener miedo de expresarnos con sinceridad y permitir que los demás lo hagan sin temor a que nos etiqueten. Empezamos a eliminar esos patrones de miedo que serán promovido como medio de control geopolítico. Es el amor lo que todos los seres vivos desean, determinados por valores subjetivos, y requieren, aunque se les niegue, responder a una situación o persona con amor, aceptación y aprecio. En contraposición al miedo, la culpa, la ira y la frustración nos ayuda a reajustar nuestro estado mental hacia estados positivos, al reconocer patrones de pensamiento que refuerzan la vibración del miedo. Las expresiones negativas de la conciencia, retomamos el control sobre la creación de nuestras realidades individuales. Esto influirá naturalmente en nuestra realidad colectiva, para bien o para mal. Creo en el cielo y el infierno en la tierra. Cuando emprendemos este viaje adverso de autodescubrimiento, nos resultará mucho más fácil residir en los niveles superiores de nuestro ser. Para ser más exactos, la fuente de todo, simplemente amor, también como se ha afirmado a lo largo de la historia, que a su vez nos reconecta con la conciencia universal, la mente colectiva, la realidad consensual, las normas similar a la teoría de Jung del inconsciente colectivo, y todo el conocimiento, la sabiduría y las ideas intuitivas a las que es posible acceder con un estado adecuado de ser, relajado, consciente, etc. en oposición a la precipitación, la autopresión, la falta de confianza, etc. Se podría decir que existe un espectro de conocimiento que existe como transmisiones de estaciones de radio. Cuando sintonizamos y desarrollamos información en la longitud de onda específica, en cierto sentido estamos sintonizando nuestro dial cognitivo en la respectiva estación de transmisión en estados mentales específicos, una mentalidad de miedo opuesta a una mentalidad de amor, que puede simbolizarse como extremos de polos o polaridades del ser amor o miedo, que buscamos equilibrar, lo que nos permite para ser más receptivos a las sutilezas de la realidad y a las circunstancias respectivas. Nuestro estado de ser es vital. Debemos buscar el equilibrio mental, emocional y físico. Esto nos ayudará a conectarnos vibracionalmente con la gran infinitud de la existencia que está dentro, no ahí fuera. Sintonizándonos con su longitud de onda, veamos cómo un estado mental dominado por el miedo reacciona a las circunstancias, en contraposición a una mentalidad de amor, aprecio, realización y expresión de nuestro máximo potencial como seres vivos. Nos enfrentamos a dos opciones: responder con miedo o responder con amor. He tomado mi decisión, la pelota está en tu cancha. Cuando entregamos nuestra mente y nuestra responsabilidad, entregamos nuestras vidas. Si suficientes de nosotros lo hacemos, entregamos el mundo, y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo a lo largo de la historia conocida de la humanidad. Por eso, unos pocos siempre han controlado a las masas. La única diferencia hoy es que unos pocos manipulan el planeta entero debido a la globalización de los negocios, la banca y las comunicaciones. La base de ese control siempre ha sido la misma: mantener a la gente en la ignorancia, el miedo y en guerra consigo misma. Divide, vencerás y conquistarás, guardando para ti el conocimiento más importante. La historia oficial ha sido manipulada de la manera más extraordinaria, de modo que seguimos viendo el mundo con la simplicidad infantil del bien y el mal, héroes y villanos. El mundo rara vez es así. Por lo tanto, la necesidad de crear bandos opuestos y fomentar el conflicto se vuelve esencial, y la verdad os hará libres. El poderoso roble de hoy no es más que la nuez de ayer que se mantuvo firme. Nos reímos de las ovejas porque simplemente siguen a la que va delante. Los humanos las hemos superado en número, porque al menos necesitan un perro pastor que las mantenga a raya. Los humanos nos controlamos mutuamente, y lo hacen ridiculizando, condenando a cualquiera que cometa el delito, y en eso se ha convertido la diferencia. Crea el problema,
fomenta la reacción de hay que hacer algo, y luego ofrece la solución. Se resume en el lema masónico, Ordo, ab chao, orden a partir del caos. Crean el caos, y luego ofrece la manera de restaurar el orden. Tu orden, las masas son dirigidas y conducidas por diversas formas de control emocional y mental. Es la única manera de lograrlo. Tildo, es un viejo dicho que si quieres que alguien haga algo, hazle creer que es idea suya. La humanidad está mentalmente controlada y es solo un poco más consciente que un zombi promedio. Descabellado, no. Defino el control mental como la manipulación de la mente de alguien para que piense y por lo tanto actúe como tú quieres. Tildo, puede ser una bendición no saber que viene un tornado porque no tienes por qué preocuparte ni actuar, pero aunque tengas la cabeza enterrada y el trasero en el aire, el tornado sigue viniendo. Tildo, creo firmemente que una pequeña camarilla judía, que desprecia a la mayoría del pueblo judío, colaboró con no judíos para desencadenar la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Esta élite judía barra no judía utilizó la Primera Guerra Mundial para asegurar la Declaración Balfour y el principio del Estado judío de Israel, para el cual, dada la historia genética de la mayoría del pueblo judío, no hay justificación alguna, ni histórica ni de ningún otro tipo. Posteriormente, dominaron la Conferencia de Paz de Versalles y crearon las circunstancias que hicieron inevitable la Segunda Guerra Mundial. Financiaron la llegada de Hitler al poder en 1933 y pusieron a disposición los fondos para su rearme. Tildo, hay muchas cosas que podemos entender, pero al final se trata de que todo es posible. Tildo, no podía caminar por ninguna calle de Gran Bretaña sin que se rieran de mí. Era una pesadilla. Mis hijos estaban destrozados porque su padre era objeto de burla. Tildo, subrayo, que no estoy atacando a amigos de la tierra. Greenpeace en mí y al movimiento ambientalista en general. Han hecho un buen trabajo en general. Simplemente señalo que pueden, y de hecho lo hacen, ser utilizados para promover el nuevo orden mundial, en su mayoría, aunque ciertamente no en todos los casos, sin su conocimiento. Tildo, a finales del siglo XIX, salió a la luz un documento controvertido llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Los llamo los Protocolos Illuminati y cito muchos extractos en la rebelión de los robots. Algunos dicen que fueron una falsificación hecha pública solo para desacreditar a los judíos, y utilizo el término Protocolos Illuminati para evitar el énfasis judío. Si fueron una falsificación, algo muy posible, ¿de qué fueron falsificados y por quién? Tildo, no es dónde empiezas ni dónde terminas, es la distancia entre ambos. Tildo, el racismo es la máxima ignorancia, pues relaciona el yo con el cuerpo en lugar de con la conciencia que lo anima y experimenta. Es como juzgar a un hombre por su traje espacial, en lugar de por la persona que lo lleva dentro. Tildo, vaya cambio de aires, de futbolista profesional a presentador de televisión y a político, ecologista. ¿Qué será lo próximo? No tiene por qué ser así. La política verde explicada en 1990. Tildo, hace miles de años existía, hasta cierto punto, diversidad, porque la gente de todo el mundo pertenecía a diferentes culturas que, aparte de la élite, estaban, diría yo, desconectadas entre sí por la distancia, el transporte y otras razones. Y, con el paso del tiempo, estas culturas se han conectado más gracias a la aparición de la tecnología, etc. Y ha sido posible controlar el mundo desde una perspectiva centralizada. Y ahora, gracias a la tecnología y los sistemas informáticos actuales, han llegado al punto de poder controlarlo todo desde un punto central. Y eso es lo que han buscado durante todo este tiempo. Tildo, como he detallado en otros libros, los linajes Illuminati practican seriamente los sacrificios humanos y los rituales de beber sangre, y lo han hecho a lo largo de su existencia. Realizan los mismos rituales hoy que en Babilonia, su antigua sede. Tildo, ¿y por qué nosotros, que decimos oponernos a la tiranía y exigimos libertad de expresión, permitimos que haya gente que vaya a prisión y sea vilipendiada, y que se cierren revistas en el acto por sugerir otra versión de la historia? Tildo, puede que Obama no se parezca ni suene como Hitler, pero los temas son los mismos. Alemania se encontraba en una situación económica y militar desastrosa en la década de 1930. Tras la Primera Guerra Mundial y las reparaciones impuestas al país por la Conferencia de Paz de Versalles de 1919,
controlada por los Rothschild y los Illuminati. De entre el caos surgió el hombre que los alemanes entonces veían de forma muy similar a como muchos ven a Obama hoy. Su nombre era Adolf Hitler, y su oratoria y retórica, respaldadas de nuevo por una presentación ritualista basada en técnicas de control mental, lo hacían parecer el Mesías alemán, el Obama alemán. La estructura Illuminati consiste en pirámides dentro de pirámides más grandes, dentro de pirámides aún más grandes, hasta llegar a la que las abarca todas. Es como muñecas rusas, una dentro de otra. Nos encontramos en una encrucijada en la historia de la humanidad. Podemos elegir la libertad o caer bajo el control de un Estado fascista global, una versión global de la Alemania nazi. No quieres una dictadura fascista europea, no quieres un Estado fascista mundial. Bien, pero no desaparecerá así como así, solo se detendrá si abres la mente, abres la boca y te levantas del asiento. En mis viajes a Canadá y Estados Unidos he tenido la abrumadora sensación de haber tenido muchas vidas pasadas como indio. Lo que hemos presenciado desde el 11 de septiembre, y seguimos presenciando a diario, es la incesante embestida contra los derechos fundamentales de libertad y privacidad. ¿Qué dice esto sobre quienes ostentan el poder en todo el mundo, especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos, que usen la muerte de 3.000 personas como excusa para implementar su plan, largamente planeado, de Estado de Gran Hermano? Y un tema que surgió el año pasado, en mayo del 98, ya había circulado un poco, pero lo dejé en segundo plano. Realmente no había suficientes pruebas para hablar de ello, y era que se había visto a personas en puestos de poder, no exclusivamente, pero de forma abrumadora, transformarse en reptiles y luego volver a la forma humana. No les sorprenderá saber, por lo tanto, que los mormones y los testigos de Jehová son la misma organización en el nivel más alto, donde los élderes de los mormones y los líderes de la sociedad Watchtower operan una agenda muy diferente a la que creen sus seguidores. Los Illuminati, la camarilla que controla la dirección del mundo, son híbridos genéticos, resultado del mestizaje entre una raza extraterrestre reptil y la humanidad hace muchos miles de años. A lo largo de la historia conocida de la humanidad, han existido dos niveles de conocimiento en este planeta. Uno es público, accesible al público, en general, y en su mayor parte es defectuoso, y está manipulado para controlar nuestro pensamiento y la realidad que creamos. El otro es conocido solo por unos pocos. He oído decir que nadie se beneficia de las guerras, pero no es del todo cierto. Los banqueros siempre ganan, a corto plazo, prestan dinero inexistente para financiar a ambos bandos y obtienen enormes beneficios con los intereses. También controlan a los fabricantes de armas, a quienes ambos bandos gastan el dinero ficticio que los banqueros les han prestado. De esta forma, recuperan sus préstamos a través de sus compañías armamentísticas, mientras siguen cobrando intereses a los gobiernos sobre el préstamo original. Luego, cuando dos o más países se han devastado mutuamente con la ayuda del dinero proporcionado por los bancos, estos mismos les prestan más dinero inexistente para reconstruir sus naciones e infraestructuras destrozadas. La misma actitud que suprimió el cuestionamiento de la manipulación de la Segunda Guerra Mundial, hoy ve a personas vilipendiadas y encarceladas por cuestionar algunas de las versiones oficiales del Holocausto en la Alemania nazi. Si se hace eso, nadie escucha las pruebas porque se pierden en la oleada de vilipendio y condena. Si la gente quiere creer que todos los que cuestionan la versión oficial son nazis y apologistas del régimen de Hitler o antijudíos, entonces deben hacerlo. Pero les diré esto, se están engañando a sí mismos porque eso no es cierto, simplemente no lo es. ¿Qué vínculo aparente puede haber entre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, el atentado de Oklahoma en 1995, la guerra de Vietnam y la operación de drogas por armas durante la administración Reagan Bush en la década de 1980, conocida como Irán-Contra? ¿Cuál podría ser la conexión entre los asesinatos de Martin Luther King y Malcolm X, el escándalo de Watergate que derrocó a Richard Nixon, la invasión de Bahía de Cochinos contra la Cuba de Castro en 1961, que contribuyó en gran medida al descrédito de John F. Kennedy, la destitución de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido,
en 1990 y la supresión de información sobre el fenómeno ovni identificado desde la guerra? La respuesta es la élite y el culto al ojo que todo lo ve. Tildo, fui a verla y se llamaba Christine Fitzgerald. Empezó a contarme la conexión, todo el trato que los Windsor le dieron a Diana, que fue absolutamente indignante. No he hablado con esta señora, Christine Fitzgerald, sobre estas historias extrañas que me cuentan personas de todo el mundo. Luego, mientras la conversación se desarrollaba, dijo, ¿sabes cuál era el apodo que Diana les daba a los Windsor? Dije, no. Continúa, ella dijo, los lagartos o los reptiles, y añadió, solía decir, con toda seriedad, no son humanos. Christine Fitzgerald continuó contándome, sabes, los Windsor son de ascendencia reptil, no son humanos, y que la familia real británica y sus linajes interrelacionados son en realidad reptilianos, provienen de una raza extraterrestre reptiliana. Tildo, George H.W. Bush se convirtió en el señor guerra contra las drogas de Estados Unidos. Es difícil de creer cuando se ven las compañías que tenía y las operaciones en las que participó durante el conflicto Irán contra y la invasión de Panamá. Bush es un narcotraficante global. Tildo, la única diferencia entre la Unión Soviética y el llamado Occidente durante la Guerra Fría era que la Unión Soviética estaba controlada abiertamente por unos pocos y Occidente estaba controlado secretamente por unos pocos. Tildo, mi uso de extractos de los protocolos de los sabios de Sion fue excesivo para la pureza política. No importó que hubiera enfatizado, como hago en este libro, que no se trata de una conspiración del pueblo judío. No importó que los rebautizara como protocolos de Illuminati precisamente para alejarme de su asociación con el pueblo judío. No importó que estos protocolos, que salieron a la luz a finales del siglo XIX, contuvieran detalles del mismo plan de manipulación que, demostrablemente, será desplegado a lo largo del siglo XX. Tildo, no vivimos en un mundo, sino en un rango de frecuencias, aquel al que nuestros 5 sentidos pueden acceder y percibir, y el rango de percepción de estos 5 sentidos es minúsculo. La creación no está estructurada como un cajón, un nivel sobre otro, está compuesta de frecuencias que comparten el mismo espacio, al igual que todas las frecuencias de radio y televisión. Esas frecuencias de transmisión no solo están alrededor de tu cuerpo en este momento, sino que comparten el mismo espacio. Esto es posible porque operan en un rango de frecuencia o longitud de onda diferente al de tu cuerpo, y entre sí. Solo cuando las frecuencias están muy cerca, percibimos interferencias y percibimos otra estación. Tildo, algunas predicciones de lo que vendrá en la agenda Illuminati, más ataques terroristas para intensificar la relación problema-reacción-solución del Estado militar fascista global, un ataque al santuario islámico del Monte del Templo en Jerusalén, asesinato de importantes políticos estadounidenses, incluso de George W. Bush, su nombre en clave, la sociedad Skull and Bones, era temporal, asesinato de alguien cercano a Tony Blair, una guerra internacional del ejército mundial contra objetivos en el mundo islámico, que eventualmente conducirá a un conflicto con China. El estado del Gran Hermano se extiende rápidamente por todo el mundo, un colapso financiero global masivo que conduce a un nuevo orden económico centralizado, exige un gobierno mundial, un banco central, moneda electrónica y una población microchipada. Y nada de esto será un accidente ni una reacción a los acontecimientos, será un diseño fríamente calculado, y fue planeado hace mucho tiempo mediante la técnica que he denominado problema-reacción-solución. Nada de esto tiene que suceder, pero sucederá si nos quedamos aquí sentados y continuamos permitiendo que los reclusos controlen el asilo que la gente les ha ayudado a crear. Tildo, los merovingios eran adoradores de la diosa Diana, como tantos otros de su linaje hasta la actualidad. Fundaron la ciudad que llamamos París, y en uno de sus antiguos lugares de rituales a Diana. La princesa Diana fue asesinada en el túnel del Pont de Alma, que significa puente o paso de la diosa Luna, el 31 de agosto de 1997, como señala el gran secreto. Los Windsor, familia real británica, otro linaje merovingio, estuvieron muy involucrados en este asesinato ritual. Libros de David Icke. Es un juego difícil, hijo. Es un juego difícil, hijo. Fue publicado
en 1983 por Piccolo Box, 128 páginas. Este libro fue escrito antes de la carrera de Ike en política y como investigador de conspiraciones, en 1983. Cuando era un reportero deportivo muy respetado, trata sobre sus experiencias como futbolista profesional. El libro da consejos y advertencias a los jóvenes futbolistas aspirantes sobre cómo convertirse en profesionales. No tiene por qué ser así. Explicación de la política verde. No tiene por qué ser así. Explicación de la política verde fue publicado en 1989 por Green Print. 224 páginas. Ike se interesó en la política verde en la década de 1980. Esto se debió a su investigación de medicina alternativa para encontrar tratamientos para su artritis. Fue destacado en el Partido Verde del Reino Unido y fue uno de sus portavoces de 1988 a 1991. Este libro es un resumen de la política y las ideas verdes. En este libro, Ike dice: de futbolista profesional a presentador de televisión y político, ecologista, sigue Vibraciones de la Verdad. Vibraciones de la Verdad fue publicado en 1991 por G. y M.C. Millan. 144 páginas. Este fue el primer libro de David Icke que abordó algunos de los temas por los que es famoso, como sus visiones espirituales. Libros anteriores habían sido su libro sobre ser futbolista profesional y un libro sobre la política ecologista convencional. En Vibraciones de la Verdad, Icke describe su despertar espiritual, la presencia que sintió al comprar, lo que lo llevó a asociarse con la psíquica Betty Shine. Explica la existencia de la raza humana, sus visiones sobre Dios y Jesús, la reencarnación y la vida después de la muerte, sus visiones sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia afirman que los humanos son parte de una conciencia eterna, infinita. Introduce la idea de Icke de Vibraciones de la Verdad, que obliga a las personas a recordar que son parte de una conciencia eterna, centrado en su introducción al despertar espiritual y describiendo conjeturas tempranas sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia, la vida, la muerte y la reencarnación, por ejemplo, y que cuenta cómo fue miembro del ejército de Napoleón. Este libro explica todas las creencias de la nueva era verde sobre temas como la medicina holística, la energía, la magia, los círculos en las cosechas, etc. y su relación entre sí. También contiene algunas creencias más esotéricas y las experiencias de David Icke con ellas. También contiene numerosas predicciones, como la sugerencia de que los coches eléctricos serán de uso exclusivo para el año 2000. Al igual que varios de los primeros libros de Icke, este no aborda teorías de la conspiración lagartos, nuevo orden mundial por las que Icke es famoso, y está escrito en un tono más sobrio que los libros posteriores. Vibraciones de la Verdad se publicó después de que Icke regresara de un viaje a Perú, donde tuvo una extraña experiencia espiritual. Fue como si las aguas de mi mente se desbordaran, y durante 3 meses no supe en qué planeta estaba. Durante la publicidad del libro, Icke hizo su infame aparición en el programa de Terry Wogan. El amor lo cambia todo. El amor lo cambia todo fue publicado en 1992 por HarperCollins Publishers, 192 páginas. Este libro consiste en la narración de la historia canalizada a través de psíquicos. Por ejemplo, hay una versión diferente de la vida de Jesús y que dice que tenía sesiones de canalización de 2 horas todos los días para proporcionar material para el libro. En la introducción, Icke dice: me he comunicado casi a diario con Rakorsky, conocido como el Señor de toda la creación, quien es directamente responsable de los cambios que experimentará la Tierra. También me comunico a menudo con quien conocemos como Jesús, el Espíritu de la Tierra, y muchos otros. Hay detalles de la transformación de Icke de activista del Partido Verde a gurú espiritual. A Icke no le gusta este libro. Fue escrito después de su experiencia en Perú. Cuando quedó impresionado, dijo: lo que diré sobre el amor lo cambia todo. No me gusta ese libro porque lo escribí en el momento más extremo de mi transformación, cuando no estaba seguro de en qué planeta estaba, ni mucho menos de mi nombre. Estaba pasando de ser el presentador deportivo de la BBC a lo que soy, y ahora me resulta fácil pasar de un estado a otro porque, ya sabes, uno se acostumbra, y a todo lo demás. Pero en aquel entonces,
Desde este punto de vista, era un bebé, fue un verdadero reto, fue una experiencia muy desconcertante, así que el amor lo cambia todo, se escribió en aquel momento, con, para ser sincero, la confusión que sentía, pero las vibraciones de la verdad. El primero, que escribí antes de que me estallara la cabeza, me complace enormemente. Es curioso que, cuando hablo de las cosas hoy, lo hago con más detalle, con mayor comprensión que entonces. Dice of Decision fue publicado en 1993 por John Carpenter Publishing, 96 páginas. Dice of Decision es un libro muy corto de los primeros libros de David Icke. El material está tomado de la gira de conferencias que Icke emprendió después de hacerse famoso por sus nuevas opiniones. Tiene mucho contenido verde, critica la ciencia y la destrucción causada al medio ambiente por el hombre, la economía, etc. El pensamiento de Icke sobre la importancia del amor y la energía positiva en la humanidad también está aquí. Intellect of Experience, The Autobiography of David Icke. Intellect of Experience, The Autobiography of David Icke fue publicado en 1993 por Time Warner Books. Esta es una autobiografía temprana de David Icke. Habla de su vida hasta ahora. Esto incluye su infancia como futbolista profesional, como presentador deportivo y periodista, y su tiempo en el Partido Verde británico. Habla de su despertar espiritual y sus experiencias hasta la fecha después de ese despertar espiritual. También hay algunas historias honestas de la vida personal de Icke. Sana el mundo, una guía, hágalo usted mismo para la transformación personal y planetaria. Sana el mundo, una guía, hágalo usted mismo para la transformación personal y planetaria fue publicado por Gateway en 1993. 111 páginas. Libro publicado en 1999, en el que Icke llama a las personas a sanarse a sí mismas y a los demás y a reconectarse con la naturaleza para resolver los problemas del mundo conectando con las energías de la Tierra. Sana el mundo es un libro bastante corto que trata del temprano interés de Icke por la espiritualidad. El libro discute temas familiares de Icke como la religión como control mental, la autocuración y el hombre sanando el mundo al darse cuenta de que es de una conciencia con la humanidad. La rebelión de los robots. La rebelión de los robots fue publicado en 1994 por Gateway. 349 páginas en este libro, y que habla sobre cómo los humanos son programados como robots por ideas creadas por aquellos en el poder, iglesia, Estado, comercio, ciencia, y que habla de una hermandad fundada hace miles de años. Esta hermandad distorsiona las verdades espirituales para manipular a la humanidad. Actualmente controla la mayor parte de la actividad económica y política mundial. También analiza el poder de las sociedades secretas y los vínculos entre humanos y extraterrestres de otros planetas y dimensiones. Se divide en dos partes. La primera, titulada La Oscuridad, detalla la visión de Icke sobre la historia, por ejemplo, el cristianismo, la revolución industrial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La segunda, titulada La Luz, donde Icke detalla las iniquidades de la vida moderna, como la ciencia y la educación, y cómo sería la vida si los humanos cambiaran. Una rebelión contra el adoctrinamiento y el control mental, una negativa a ser programados ni un segundo más por los valores que nos impusieron otras generaciones y los superrobots de la política, la economía, la ciencia, la religión y las redes de la hermandad. Pensar por uno mismo y tener la confianza y el coraje de vivir lo que se cree, eso es rebelión. De esto surgirá un cambio en todos los aspectos de la vida en la Tierra. Dicha rebelión se manifestará en este periodo de transición en la negativa a cooperar con el sistema y la élite de la hermandad, y la verdad os hará libres. Fue publicado en 1995 por Bridge of Love Publications. 502 páginas. Otro libro que describe las maquinaciones de la élite global que gobierna el mundo y es responsable de todos los eventos negativos del siglo XX, y que expone la red que controla el sistema bancario, los medios de comunicación, los gobiernos, los medios militares y las corporaciones, y que analiza los cambios que se están produciendo en la sociedad para avanzar hacia un estado fascista global. La élite crea un problema
como el terrorismo con la puesta en escena de los atentados del 11S, el problema exige una reacción pública que le permite lanzar una guerra falsa contra el terrorismo y arrebatar libertades, y que lo llama problema-reacción-solución. Este fue demasiado controvertido para sus editores, y que afirma: los editores de mis libros anteriores se negaron siquiera a contemplar la publicación de este debido a los nombres que mencionaba y porque la agenda de dictadura global que revelaba estaba mucho más allá del umbral de asimilación o credibilidad de sus mentes new-age, y que tuvo que pedir prestado dinero para fundar su propia editorial, Bridge of Love Publications, y que afirmó: si tuviera que nombrar los logros de mi vida de los que me siento más orgulloso, y la verdad os hará libres, estaría muy cerca de la cima. Soy yo, soy libre. La guía del robot a la libertad. Soy yo, soy libre. La guía del robot hacia la libertad fue publicado en 1996 por Bridge of Love Publications, con 212 páginas. Este libro tiene una famosa ilustración de Neil Hage de un David Icke desnudo en la portada, con una pegatina para censurar la parte ofensiva, y que revela las actividades atroces de políticos y artistas de fama mundial y de quienes manipulan a la humanidad. Contiene abundante material sobre MKUltra y el proyecto Monarca, así como las experiencias de una participante del programa, Katy O'Brien. También incluye un análisis del sistema bancario, la labor de las sociedades secretas y las actividades en Bohemian Grove. Levantando el velo, David Icke. Levantando el velo, David Icke, entrevistado por Jon Rappoport, fue publicado en 1998 por Namaste Publishing, 144 páginas. Levantando el velo es una transcripción de una serie de entrevistas que Jon Rappoport hizo a David Icke en 1998. Jon Rappoport es un periodista y autor que ha escrito sobre medicina alternativa, conspiraciones y élites, publicado justo antes del secreto más grande que introdujo la famosa teoría reptiliana. Esto incluye detalles de las burlas tempranas de Icke y sus pensamientos sobre el gobierno secreto, el asesinato de la princesa Diana, el sistema bancario, el abuso infantil ritual, las dimensiones y la conciencia, entre otros temas familiares. El secreto más grande, el libro que cambiará el mundo. El secreto más grande, el libro que cambiará el mundo, fue publicado en 1999 por Bridge of Love Publications, 526 páginas. Este es el libro donde David Icke habló sobre la teoría de que el mundo está dirigido por lagartos que cambian de forma que controlan el mundo. Es el libro más popular de Icke, y algunos dirían famoso. A partir de 1996, la siguiente etapa fue que estas familias, sobre las que tanto había aprendido en los años anteriores, estaban conectadas con alguna raza o entidad no humana, para la cual básicamente representaban una agenda dentro de esta realidad de los 5 sentidos. Fue entonces cuando me adentré en el tema reptiliano. El libro cuenta cómo el mundo está gobernado por una antigua hermandad extraterrestre y cómo muchos políticos, celebridades, etc. son reptilianos, y que dijo que el mundo estaba gobernado por lagartos que cambian de forma, llamados Anunnaki. Estos lagartos provenían de la constelación de Draco y crearon a los seres humanos en un experimento de reproducción. Posteriormente, se cruzaron con humanos hace 200.000, 30.000 y 7.000 años. Los mestizos creados hace 7.000 años controlan el mundo actual. Muchos famosos son lagartos, como la familia Bush, la familia real británica y numerosas otras celebridades y políticos, y que afirma que los lagartos utilizan el miedo, la culpa y la agresión humanos como energía. Así, fomentamos guerras, genocidios humanos, matanzas masivas de animales, perversiones sexuales que generan una energía negativa muy fuerte, y rituales y sacrificios de magia negra a una escala asombrosa. En el capítulo 4, y que dice: ¿están listos para esto? Ojalá no tuviera que presentar la siguiente información, porque complica la historia y me expone al ridículo general. Pero mejor no. Si ahí es donde me llevan las pruebas, ahí es donde iré siempre. Hay un artículo extenso sobre la muerte de la princesa Diana, un sacrificio ritual según Icke. La información provino de un confidente cercano de Diana. También se mencionan temas conspirativos conocidos, como la fluoración del agua, la Atlántida, entre otros, como que Hitler era un Rothschild, y que afirma que Jesús no existió. La historia de Jesús es puramente astrológica,
compuesta por fragmentos de la historia de profetas similares, como Mitra, Buda y Krishna. Esto contradice la sugerencia inicial de Ike en El amor lo cambia todo, según la cual hablaba con Jesús con regularidad. Hijos de la Matrix, publicado en 2001 por Bridge of Love Publications, con 509 páginas, y que expone los linajes ocultos de las identidades extradimensionales que nos gobiernan hoy y en el pasado, y afirma que el mundo es una ilusión, similar a la película Matrix. Creemos que vivimos en un mundo, de hecho vivimos en un rango de frecuencias, eso es todo, estamos atrapados en un rango de frecuencias y por lo tanto, en una ilusión. Esto es lo que la conocida película llama Matrix. Este libro habla sobre cómo la humanidad está siendo manipulada por los medios de comunicación y los superricos. Alicia en el País de las Maravillas y el desastre del World Trade Center fue publicado en 2002 por Bridge of Love Publications, 523 páginas, y que revela lo que cree que es la verdad detrás de los ataques terroristas del 11S, como era de esperar. Descarta la versión oficial del 11S y el motivo de la guerra contra el terror, y que afirma que el 11S fue planeado, y explica por qué, y quién lo planeó, y que afirma que las élites lo planearon para ayudar a crear un estado fascista global y una sociedad de vigilancia. El libro también detalla las sociedades secretas y cómo modelan la existencia humana, orquestan guerras, controlan el mercado mundial de las drogas. Aunque hay menos material sobre reptiles, el capítulo final incluye más análisis de los cambiaformas. Cuentos del bucle temporal fue publicado en 2003 por Bridge of Love Publications, 513 páginas, en Cuentos del bucle temporal, y que revela los planes para crear un estado fascista mundial, una versión global de la Alemania nazi, y cómo el mundo y la realidad son una ilusión implantada en la mente humana por quienes manipulan a la humanidad, y que analiza en profundidad las que, en su opinión, son las verdaderas razones de las guerras estadounidenses contra Irak y Afganistán. También hay más material sobre los seres reptilianos extradimensionales que gobiernan el mundo, las celebridades que cambian de forma, los políticos, etc., y que habla de cómo bebió una bebida psicoactiva llamada ayahuasca en Brasil, lo que le permitió percibir una versión superior de la realidad, y que cree que la vida es una ilusión y que el universo es en realidad un campo de energía. Existe una conspiración de los 5 sentidos y explica los diferentes niveles de engaño o ilusión. Ofrece respaldo científico a lo que aprendió sobre la ilusión que llamamos vida cotidiana. Algún día, los humanos despertarán y se darán cuenta de que la vida es una ilusión, y que da consejos sobre cómo despertar, y que analiza Irak y la guerra contra el terrorismo. La última parte del libro contiene material novedoso, por ejemplo, sobre los judíos házaros. El amor infinito es la única verdad. Todo lo demás es ilusión. El amor infinito es la única verdad. Todo lo demás es ilusión. Fue publicado en 2005 por Bridge of Love Publishing, con 236 páginas. El libro pregunta qué son la mente y las emociones, y por qué nos controlan. Se debate sobre quién creó la religión y qué adoran realmente sus defensores. Según Ike, la religión se usa para controlar a las personas con sus reglas. Esto incluye un resumen de la conspiración reptiliana y las ideas de Ike de sus libros anteriores, como que el mundo es una ilusión holográfica, y que cree que lo único real es el amor. Irónicamente, el libro agradece a Royal Adams su magnífica labor para mantener sus libros en circulación, pero Royal Adams tomó el control de los escritos de Ike después de que el libro fuera publicado, y que se vio obligado a tomar acciones legales. La guía de David, Ike para la conspiración global y cómo acabarla. La guía de David, Ike para la conspiración global y cómo acabarla fue publicada en 2007 por David Ike Books Ltd. 500 páginas. Este libro cubre el material familiar que Ike había discutido en sus libros anteriores. Es una visión general de los muchos temas y aspectos de la teoría de Ike de una conspiración mundial, y conecta los puntos. Ike discute temas familiares como los linajes híbridos y Illuminati, el control mental, las sociedades secretas, los rituales satánicos, el calentamiento global, la economía y otros. Analizan nuevas perspectivas de la física, raza humana, arriba las rodillas. Fue publicado en 2010 por David Ike Books Ltd.
750 páginas. La publicidad de este libro decía, David Icke celebra su 20º aniversario descubriendo secretos asombrosos e información oculta con la publicación de su libro más asombroso hasta la fecha. El libro introdujo la idea de la matriz lunar, y que cree que la luna es una nave espacial planeta ahuecado que los extraterrestres utilizan para manipular a la humanidad. Desde la luna se transmite una realidad falsa que es decodificada por el cuerpo mente humano similar a las películas de Matrix. La matriz lunar ha pirateado el sistema informático del cuerpo humano y nos está alimentando con una percepción manipulada del yo y del mundo. La matriz lunar lucha contra las vibraciones de la verdad y que afirma, por un lado, estamos presenciando la imposición de un estado orwelliano global de vigilancia y control total por parte de quienes sirven a la matriz lunar, y por otro, se está produciendo una fantástica transformación energética. Las vibraciones de la verdad. La luna es una nave espacial que los reptilianos lanzaron al sistema solar terrestre, causó desastres y alteró las vibraciones de la Tierra. Incluye varios capítulos con material nuevo, pero se abordan temas familiares de Icke, como el sionismo, el cambio climático, el satanismo, el control mental, los alimentos modificados genéticamente, la industria farmacéutica y la salud. De hecho, casi todos los temas de conspiración. También se incluye una mayor discusión sobre la naturaleza de la realidad. Remember Who You Are. Remember Where You Are and Where You Come From fue publicado en 2012 por David Icke Books Ltd. 462 páginas. En este libro, Icke revela la verdadera naturaleza de nuestra realidad, donde no hay solidez ni física, solo campos de información vibracional, eléctrica, digital y holográfica que decodificamos en lo que parece ser un mundo físico. Esta es la Internet cósmica, y una fuerza maligna la ha pirateado a través de la matriz Saturno-Luna para alimentarnos una falsa realidad, muy similar al mundo ilusorio representado en la saga cinematográfica Matrix. También se encuentra la habitual discusión de Icke sobre la labor de la élite global que controla a la humanidad, mediante la guerra, la ciencia, los medios de comunicación, etc. y que desea un estado totalitario global con una población microchipada. El plan de Icke para contraatacar es también familiar, vibraciones de la verdad, y meditación que envía pensamientos amorosos para combatir a las élites. El libro incluye información nueva sobre la conexión con Saturno, es el centro de control maestro de la matriz lunar, y más detalles sobre Betty Shine. Hay revelaciones sobre la muerte falsa de Bin Laden y las razones detrás de la primavera árabe. El tsunami de Fukushima fue provocado por el hombre. El engaño de la percepción fue publicado en 2013 por David Icke Books, 900 páginas. Más discusión de Icke sobre su teoría del mundo y las diversas conspiraciones en ella. Esta habla más sobre los arcontes, controlando a las masas. Phantom Self fue publicado en 2016 por David Icke Books, 426 páginas, y que habla sobre un virus informático en la matriz mundial que causa dolor y miseria en el mundo. Todo lo que necesitas saber pero nunca te han dicho. Todo lo que necesitas saber pero nunca te han dicho fue publicado en 2017 por David Icke Books Ltd. 728 páginas, y que analiza su visión del mundo con nueva información. Tetrick Her, la mentira que cambió el mundo. Tetrick Her, la mentira que cambió el mundo fue publicado en 2019 por David Icke Books Ltd. 928 páginas, y que analiza los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center con una selección de nuevas teorías. La respuesta fue publicada en 2020 por David Icke Books Ltd. 704 páginas, y que vuelve a exponer sus teorías junto con comentarios sobre temas contemporáneos como el COVID-19 y el movimiento transgénero.